Bueno, vamos a este segundo encuentro del mes de la Biblia, con el nuevo texto que nos toca. Pero antes, con Adri, habíamos pensado una canción para compartir con ustedes, que es del grupo Metanoia. Les voy a compartir no solamente el audio, sino también la pantalla, para que puedan ver la letra. Compartir sonido. La palabra de hoy. ¿Se escucha? Sí, Perfecto. Se prende un camino que luego no has de seguir. No se escucha del cielo un mensaje para callar. Ni se puede ser libre si piensas que has de morir. No se puede creer en Cristo solo por lo que oyes o has visto. Tú debes creer porque Él se entregó con todo su ser, por ti, por amor. Él vive en mí, y en aquel que cree en su nombre y practica el bien, sabe esperar, aún sin ver, pone su confianza en Dios. Él vive, Él no está allí. Mira bien, la tumba vacía nos dejó, el amor venció al final, y en la cruz selló su victoria. Él vive. De caerse el cielo, cubrirnos la tempestad, y hasta puede que el miedo llegue a nuestro corazón, pero ten la certeza que no existe oscuridad que haga cesar el fuego que alumbra la salvación. No existe sombra ni penumbra que empañe su amor que deslumbra. Debes el poder, la gloria y la verdad. Que cree en Él nunca morirá. Él vive en mí, y en aquel que cree en su nombre y practica el bien, sabe esperar.
Espera. Ahí está. Bueno. No sé, Adri, si querías comenzar, si querías introducir con esta canción. ¿Algo más? Bueno, sí. Es como ponernos en clima, ¿no? De el gran mensaje del querigma presente en toda la escritura, ¿no? Él vive. Y vive en las realidades menos esperadas, ¿no? Como en la que, en la que nos encontramos la vez anterior, cuando pensábamos en Jonás y en todo lo que representa Jonás, y en la que nos vamos a encontrar con este libro, ¿no? Con el libro de Ruth, y con todo lo que representa el libro de Ruth, ¿no? Cómo Dios vive y se escucha ese grito, ¿no? Como que la canción deja resonando en los oídos el grito, Él vive, ¿no? Y no hay, bueno, esas partecitas de la letra que son muy fuertes, ¿no? No hay penumbra, no hay zona de oscuridad, no hay nada donde no brille el grito del querigma. Eso es fuertísimo, ¿no? El grito de la Pascua. Bueno, que este grito también nos inspire para meternos en la historia de Ruth y también para dejar descubrir todo lo que este libro nos invita a pensar hoy, ¿no? En las nuevas y en los nuevos moabitas del siglo XXI. Bueno, y podemos seguir, no sé, Juan, si vos tenías otra idea, pero seguir la misma metodología de Jonás, ¿no? Como hicimos. Sí, por supuesto. Pensaba en lo mismo. Bueno, así que nos vamos preparando los que vamos a leer. Me toca hacer del narrador. Así van liberando los micrófonos los que tienen su parte. En los tiempos en que gobernaban los jueces en Israel, hubo una gran hambruna en el país. Debido a eso, un hombre de Belén de Judá se trasladó a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí y sus hijos Maglón y Quilión. Al poco tiempo falleció Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ambos tomaron por esposas a mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Al cabo de 10 años murieron también los 2 hombres, y Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin esposo. Entonces decidió salir de Moab en compañía de sus nueras, pues había oído decir que Yahvé se había acordado de su pueblo y les había dado qué comer. Cuando estaban en camino de regreso a Judá, Noemí dijo a sus nueras: Creo que es mejor que ustedes se vayan a sus casas, que el Señor les recompense todo lo bueno que han hecho con mis hijos y conmigo, y les permita que encuentren cada una un esposo con quien puedan vivir en paz. Y enseguida les dio un abrazo, pero ellas, llorando, le respondieron: sino que seguiremos. Vuelvan a sus casas, insistió Noemí. pues, ¿qué sacan con venir conmigo? Ya no puedo tener hijos para que sean sus maridos. Les repito, regresen a sus hogares, pues yo soy ya vieja para casarme de nuevo, y aunque tuviera la remota esperanza de casarme esta misma noche y de tener hijos, ¿serían ustedes capaces de esperar a que se hicieran mayores? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijitas. Bastante me ha castigado ya Dios como para añadir esta preocupación por ustedes. Ellas seguían llorando, hasta que al final Orfa, dándole un beso, se fue a su casa. Ruth, en cambio, se quedó con ella. Noemí le dijo entonces: ¿Por qué no te vas también tú con tu cuñada y así regresas a tu casa y a tus dioses? Ruth le replicó: No me obligues a dejarte,
yéndome lejos de ti. Pues a donde tú vayas, iré yo, y a donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir, y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Viendo Noemí que Ruth se mantenía firme en su decisión, no quiso insistirle más. Y continuando el camino, llegaron las dos a Belén. Toda la gente se impresionó al verlas llegar, y como Noemí se diera cuenta de que las mujeres comentaban, ¿Pero no es esta Noemí? les dijo: No me llamen por mi nombre, sino díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí con todo y el Señor me hace volver con las manos vacías. ¿Para qué pues me llaman Noemí, cuando Yahvé me ha condenado a ser una desgraciada? Así fue como Noemí, acompañada de Ruth, su nuera moabita, regresó de Moab. Y justo cuando llegaron a Belén, estaba comenzando la cosecha de la cebada. Noemí tenía por parte de su marido un pariente muy rico llamado Booz. Ruth le pidió permiso a Noemí para ir a recoger espigas donde pudieran hacerlo sin problemas. Como ella se lo diera, Ruth salió al campo y se puso a espigar detrás de los segadores. Dio la coincidencia de que el campo a donde ella había llegado pertenecía a Booz, pariente de Elimelech, que precisamente llegó ese día de Belén. Luego de saludar a los segadores con un El Señor esté con ustedes. y de recibir por respuesta, El Señor te bendiga. Booz preguntó al capataz de la cuadrilla de segadores, ¿De quién es esa joven? y el empleado le contestó: Es la moabita que acaba de regresar de Moab con Noemí. Le autoricé para que recogiera las espigas que dejan los segadores, y es lo que ha hecho toda la mañana sin parar. Booz, dirigiéndose entonces a Ruth, le dijo: Oye, hijita, no vayas a recoger espigas a otra parte. Quédate aquí y no te separes de los trabajadores. Síguelos a cualquier potrero donde vayan a segar. Yo les daré órdenes de que no te molesten. Y si tienes sed, no tienes más que acercarte a los cántaros donde tienen agua. Al oír esto, Ruth se inclinó profundamente hasta el suelo y le dijo: ¿Qué de bueno has visto en mí, una extranjera, para que me trates con tanta bondad? Me han contado le respondió Booz, lo bien que te has portado con tu suegra después de que murió tu marido, hasta el punto de dejar tu patria y tus padres para venirte a un país totalmente desconocido para ti. Que Yahvé te recompense tus buenas obras y que el Dios de Israel, bajo cuyas alas te has cobijado, te dé el premio que mereces. Ella replicó: Ojalá me haga merecedora de tanta bondad como la que me has demostrado con tus palabras amables y tranquilizadoras, en circunstancias en que yo no me equiparo ni a la última de tus esclavas. A la hora del almuerzo, Booz la invitó a acercarse y a que comiera un pedazo de pan empapándolo en salsa. Cuando ella estaba sentada en medio de los segadores, él le ofreció también un puñado de granos tostados. Ella comió hasta quedar satisfecha y se guardó las sobras. Enseguida se levantó para proseguir su trabajo y entonces Booz dijo a sus trabajadores: Déjenla que incluso arranque espigas de las gavillas y no le llamen por eso la atención. Más aún, de vez en cuando vayan dejando caer de propósito algunas espigas para que ella pueda irlas recogiendo sin decirle nada. Ruth
estuvo todo el día espigando y, luego de desgranarlas, vio que había juntado más o menos un quintal de cebada. Regresó a la ciudad con la cebada a cuestas y, cuando llegó a su casa, mostró a su suegra lo que había recogido y le entregó lo que había guardado para ella del almuerzo. Su suegra le preguntó: ¿Por dónde anduviste recogiendo espigas, ya que te fue tan bien? Como ella le contase dónde había estado trabajando, su suegra prosiguió: Pero si el dueño de esos campos es vos, bendita sea Yahvé, que siempre se muestra tan bueno con los vivos y los muertos. Ese hombre es pariente nuestro. A él, entre otros, le corresponde rescatarnos. Ruth entonces agregó: Fíjate que todavía me dijo que me quedara con sus hasta que termine de cosechar. Noemí le respondió: Muy bien, hija mía, quédate con sus trabajadores, pues así no tendrás que pasar malos ratos si vas a otra parte. Ruth continuó, pues, recogiendo espigas al lado de los trabajadores de Booz hasta que terminó la siega de la cebada y del trigo. Por lo demás, no se separó de su suegra. Noemí dijo a su nuera: Hija mía, ¿no es mi obligación asegurarte un porvenir tranquilo? Pues bien, vos, nuestro pariente con cuya gente has estado trabajando, va a brillar la cebada esta tarde. Tú debes, por lo tanto, hacer lo siguiente: lávate, perfúmate, vístete lo mejor que puedas y vete a su era. Pero no te dejes ver hasta que haya terminado de comer y beber. Fíjate bien dónde se va a acostar y cuando ya esté durmiendo, acércate, levanta la manta que tenga en sus pies y acuéstate allí. Él te dirá entonces lo que debas hacer. Ruth le contestó: Haré todo lo que me has dicho. Bajó, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había indicado. Booz, después de una cena bien regada, se fue a acostar muy alegre junto a la parva. Ella, por su parte, caminando despacito, destapó sus pies y se acostó. Como a la medianoche, se despertó el hombre y miró con asombro que tenía a sus pies a una mujer. Como le preguntara quién era, ella le respondió: Soy Ruth, tu sirvienta. Tápame con tu manta, pues tú debes rescatarme. Que Yahvé te bendiga, hija mía, replicó él, pues este acto tuyo de piedad es mayor que el primero, ya que no has elegido a hombres jóvenes, ricos o pobres. Quédate tranquila, hija, pues haré todo lo que me pidas, ya que todo el pueblo sabe que tú eres una mujer extraordinaria. Es cierto que a mí me corresponde rescatarte, pero hay otro pariente tuyo más cercano que tiene más obligación. Quédate aquí por esta noche y mañana veremos si él quiere rescatarte o no. Pues si él se niega, te lo prometo por Yahvé, lo haré yo. Por ahora, sigue durmiendo hasta mañana. Antes de que amaneciera, cuando todavía no se puede distinguir bien a las personas, se levantó Booz, pues pensaba: nadie debe saber que esta mujer estuvo aquí durmiendo. Luego le pidió a Ruth que extendiera su chal y se lo llenó de cebada. Ella se lo echó el hombro y se volvió a la ciudad. Cuando llegó a casa de su suegra, le preguntó: ¿Cómo te ha ido, hija? Ella entonces le contó todo lo que el hombre había hecho por ella y cómo le había dado toda aquella cebada para que no volviera a su casa con las manos vacías. Noemí replicó: Quédate tranquila hasta que veas en qué termina esto, pues estoy segura de que él agotará todos los medios para llevarlo a buen fin hoy mismo. Booz se sentó al lado de la puerta de la ciudad a esperar que pasara el pariente que debía rescatar a Ruth.
Cuando pasó, lo detuvo y lo invitó a sentarse. Llamó entonces a 10 ancianos de la ciudad para que se sentaran también a su alrededor. Cuando todo estuvo listo, le dijo al pariente: Noemí, la viuda de nuestro pariente Elimelech, que ha regresado de Moab, quiere vender la propiedad que pertenecía a su marido. Yo he creído conveniente avisarte de esto para que tú la compres en presencia de todos estos testigos. Si tú quieres cumplir con tu obligación de rescatarla, hazlo. Si no, dímelo, porque después de ti me toca a mí cumplirla. El otro contestó: Muy bien, la voy a rescatar. Pero Booz prosiguió: Hay algo más todavía, pues si adquieres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth, la moabita, que era mujer del difunto, y sus hijos heredarán la parcela del difunto. El otro entonces respondió: Si es así la cosa, no podré hacerlo por temor a perjudicar a mis herederos. Te cedo el derecho, cumple tú con la obligación. Era entonces costumbre en Israel que para confirmar cualquier negocio como rescate o cambio, una de las partes se sacara su sandalia y se la diera al otro. Y este gesto servía como prueba del contrato. Por eso, el pariente que debía comprar la propiedad se sacó la sandalia diciendo a Booz: Cómpratela. Al ver esto, Booz dijo a todos los que estaban presentes: Ustedes son testigos de que hoy día Noemí me ha vendido todo lo que pertenecía a su marido Elimelech y a sus hijos, y de que también he adquirido a Ruth, la moabita de Malón, para conservar el apellido junto con la propiedad del difunto y para que su nombre esté siempre presente entre sus hermanos, cuando se reúnan a la entrada de la ciudad. Todos los que se encontraban allí dijeron: En efecto, nosotros somos testigos. Los ancianos, por su parte, agregaron: Que Yahvé te conceda que tu mujer sea como Raquel y Lía, las dos que dieron origen a la familia de Israel. Que seas poderoso en Efratá y famoso en Belén. Que gracias a la descendencia que Yahvé te concederá de esta joven, tu casa sea tan célebre como la de Pérez, el hijo de Judá, de Tamar. Booz se casó pues con Ruth y se la llevó a su casa. Tuvo relaciones con ella y Yahvé permitió que quedara embarazada y que diera luego a luz a un niño. Al saberlo, las mujeres felicitaban a Noemí diciéndole: Bendito sea Yahvé, que no ha permitido que falte su deber con este, sin conservar su apellido en Israel. Este niño será tu suelo y tu sustento en tus últimos años, pues tiene por madre a tu nuera que te quiere y vale para ti más que 7 hijos. Noemí se llevó al niño, lo recostó en su falda y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: A Noemí le ha nacido un hijo. Y lo llamaron Obed. Obed fue el padre de Jesé y este padre de David. Esta es la descendencia de Pérez. Pérez fue padre de Hezrón. Hezrón fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Naxón. Naxón fue padre de Salmá. Salmá fue padre de Booz. Booz fue padre de Obed. Obed fue padre de Jesé. Y Jesé fue padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Bueno, con la misma dinámica de la otra vez, como hicimos con Jonás,
qué es lo que nos resuena, qué es lo que nos deja ahí con ganas de decir, de expresar, que nos llama la atención. ¿Qué dudas tenemos también? Pueden aparecer. Por ahí el texto iba mostrando colores, ¿se dieron cuenta? Sí. Que los colores también tienen un propósito, ¿no? Un significado desde la narrativa. Hemos leído mucho de narrativa, hemos escuchado mucho de narrativa. Hay algunos que le llaman a la narrativa también la teología novelada, porque va indicándonos desde la literatura, también va como acompañando esa transmisión del mensaje. Y también los colores, ¿no? Que simbolizaban los verbos, los nombres propios, los lugares. Nos van diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, desde los verbos nos damos cuenta la cantidad de idas y vueltas, que el movimiento que tiene el texto. El texto tiene un movimiento interno fuertísimo, que va de un lado al otro, y los lugares, la geografía, que también tiene su colorcito, también dice mucho, ¿no? Porque va desde la tierra del hambre hacia la tierra del pan, ¿no? Y muy, muy significativo los nombres, ¿no? Betlehem, Belén, es la tierra del pan. Bueno, no digo más, por ahí dejo abierto a que también se fijen mucho en estos detalles de la narrativa. Y abran los micrófonos y ahí compartimos todo, ¿no? Lo que les vaya diciendo. Aclaro antes de que esta versión no es la del libro del pueblo de Dios, sino que usé la del libro, la de la Biblia latinoamericana, porque había una palabra o dos que me interesaban por la traducción, que tenían que estar. Después vamos a ver cuáles son. Muy bien. Bueno, sin miedo, ¿eh? Sin miedo y con mucha confianza. Ya estamos en familia, ya acá nos conocemos hace varios meses que vamos caminando juntos, así que estamos en familia. Nadie tenga miedo de decir, pero ¿qué dijo este? ¿Cómo va a decir eso? No, estamos ya muy en confianza y vamos aprendiendo juntos. Yo no puedo negar que el tema de la mujer en esta época me choca y me choca mucho, porque es parte de la propiedad, y una mujer que no tiene descendencia es como algo que no sirve para nada, ¿no? Y tres mujeres que siguen, y Ruth que sigue a un Dios que no conoce, un Dios que en realidad vio que le ha ido todo mal a Noemí, pero ella insiste en que amor a ella o por mí. Uno tendría que ver por qué una se va y otra continúa, ¿no? Pero la verdad que más allá de todo el contenido que tiene, que yo personalmente pienso se puede estar añales hablando, o sea, se puede sacar un montón de jugo de acá. Es interesante el significado de los nombres cuando uno lo empieza a relacionar en quién es quién. Y nunca había prestado atención, pero al final cuando... Paren que busco bien cómo es que lo dice, pero habla del tema de la descendencia de vos. Y si nosotros seguimos, bueno, David ya sabemos quién fue el rey David, o sea, no hay mucho para hablar de él, pero cómo fue tan, o sea, a mí siempre me sorprende mucho cómo Tata Dios hila tan finito, hasta incluso en la historia de su propio, o sea, de quien después fue su propio hijo, ¿no? Porque bueno, de David llegamos muchos años más después, perdón, estoy expresándome muy mal, pero después llegamos a José. Uy, se me habían borrado los nombres, pobre San José. Pero eso es algo que yo lo remarco mucho y lo remarcaba el año pasado cuando lo charlamos con los jóvenes, porque bueno, fue el primer libro, o sea, fan de este libro, o sea, en mi libro está marcadito, tiene como su lugar especial. Que Jesús me perdonen porque lo amo,
pero Ruth es Ruth. O sea, tiene ahí, está chocando, ahí como que va en pelea con Jeremías, con el profeta Jeremías. ¿Quién se gana un lugar más grande? Pero bueno, yo a los chicos le hablábamos de eso, de cómo, o sea, cómo, más allá de la historia, porque podemos entrar a hablar, no me acuerdo quién era el que mencionaban, la postura que tenía la mujer. O sea, ya vemos época María, que la mujer no tenía valor a punto de, si se embaraza no estando casada, la pedran. O sea, ya en ese momento había mucho para cuestionar. Esto, imagínense, fue muchísimo antes, muchísimo menos valor tenía la mujer, a punto de, era parte, o sea, era propiedad, o sea, es como, tenía incluso, fíjense que tenía mucho más valor la propiedad, o sea, el terreno, el campo, que la mujer, o sea, valíamos menos. O sea, a mí esas cosas me dan un poco de bronca, pero bueno, entiendes la época. Pero bueno, más allá de ese contenido, el contenido ideológico que había en ese momento, propio de la época, propio de las personas, propio del pensamiento que había, ¿no? Se puede sacar jugo hasta eso de los nombres, que es como, a mí me parece una locura. O sea, porque el nombre, incluso para ellos, el nombre era algo como muy sagrado. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, Dios nunca dice soy Dios. Cuando le preguntan quién es, dice yo soy. Porque para ellos el nombre es sagrado. Entonces, que algo tan sagrado tenga un valor que después a la larga, cuando miramos toda la historia, vos digas, wow. Por ejemplo, el esposo de quien viuda Noemí significa mi Dios es rey. Y después si vemos los significados, o sea, vuelvo a lo mismo, yo me estoy basando en lo que dice el pie de página. Dice que Maglón, que era con quien se había casado Ruth, significaba enfermedad, y Quilón, fragilidad. Que después lo vemos, o sea, en la misma Noemí. Noemí se quiebra, o sea, se siente como deshonradísima. Se entiende por también esto que pasaba, o sea, soy viuda, tengo 2 nueras, o sea, no solamente se murió mi esposo, sino se murieron mis hijos, o sea, ya no tengo un valor. Pero bueno, nada, ese es como mi aporte, no sigo hablando porque puedo estar años hablando de Ruth. Demasiado fanatismo. Genial, Mica. Eso de los nombres lo tienen ustedes en el apuntito que les pasamos. Lo ubican, ¿no? Ahí al final, en la síntesis, tienen alguno de los nombres. Yo pensaba, perdón, Adri, Sí. cuando hablaba de los nombres me vine mucho mucho más acá en la historia, ¿no? Por el valor de la elección de los nombres cuando enmudece el padre de Juan el Bautista, ¿no? En relación con el tema del nombre. Qué distinto valor se le da al nombre. A nosotros en un retiro, como que a los niños, a los que se iban a confirmar, ¿no? Se les enseñaba a amar, a querer su nombre. Viste que los chicos muchas veces no están contentos con sus nombres. A nosotros, a los padres, a veces se nos ocurre el nombre del abuelo o de alguien que no conocieron y que amamos mucho nosotros y le ponemos ese nombre a nuestro hijo. Y a veces, no fue mi caso, ¿no? Pero a veces a los chicos les pasa que están como un poco enfrentados con su nombre, ¿no? Y se nos muestra a través de esa lectura la importancia del nombre, ¿no? Y el sentido que tiene el nombre. Y bueno, se me cruzó eso con Mica, del interés de los nombres y esta otra visión en el Nuevo Testamento, ¿no? La elección del nombre de Juan y cómo enmudece en un momento su padre hasta que las cosas se ponen en orden, ¿no? Nada, se me cruzaron un poco los cables entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y
o bueno, la antigua, cómo era lo que los nuevos términos que teníamos que usar, se me quedaron fijados, perdón, Juan. Primera alianza. Bien, bien, eso por faltar un par de clases, ¿viste? Tranquila que no te voy a sacar a la reunión. A mí me resulta muy interesante. Bueno, después Mary. Perdón, si querés hablar Mary, no hay problema. No pasa. Como quieran. A mí me había llamado un poco la atención desde un inicio cuando imprimí las hojas, los colores. Entonces, lo leí y traté un poco más porque sí, como dice Mitra, es verdad, nos impresiona mucho el punto de las 3 mujeres, ¿no? Llegar y cómo Ruth, cómo defiende a Noemí. O sea, es algo que quizás como mamás queremos que también nos lleguen a querer así las personas que elijan nuestros hijos, ¿no? Pero algo que predomina en todo esto, me gustaría resaltar, como decías, los colores del texto, es la palabra regresar. Yo había hecho un pequeño, aquí un resumen. Aparece 10 veces, señal que trata una palabra clave. No siempre es el mismo sentido, ¿no? Regresar significa retomar el lugar donde se salió. Para Orfa y Ruth, esto significaba regresar a la casa del padre, permanecer en Moab. Pero para Noemí quería decir salir de Moab y volver a su tierra natal en busca de pan, ¿no? Entonces, significaba entonces volver a las raíces para Noemí, a las costumbres antiguas, a la situación ideal del tiempo, de ese tiempo, ¿no? Significaba regresar a Dios, que liberó a su pueblo de las garras, bueno, del faraón, ¿no? Para Noemí regresar no era el sentimiento nostálgico de quien tiene miedo de enfrentar al futuro, sino que significaba convertirse, cambiar de visión y comenzar a enfrentar la situación. Esto también me llama mucho en una forma de ver de tantos inmigrantes que tenemos ahora, ¿no? En Perú, como sabemos, tenemos muchos inmigrantes venezolanos. Comparto un poco esto porque tengo mi sobrino que se ha comprometido con una niña venezolana, pero era eso, ¿no? Al inicio fue muy chocante, tuvimos miedo también nosotros, pero Dios ha permitido que le cojamos cierta, ¿qué le digo? Cierta confianza en donde yo de veras la he protegido, pero también entiendo, y le dije a mi sobrino, si tú vas a tomar a esta señorita como pareja, estás tomando a toda su familia y tienes que pensar que allá en Venezuela está su mamá y sus 2 hermanas y el papá, porque ella vino sola a Perú y empezó a trabajar vendiendo caramelos, vendiendo cositas, y a Dios gracias ha llegado a una casa, creo que en donde puede vivir, y ella agradece a Dios porque ella tiene una niña, una preciosa niña, pero es todo un mundo, ¿no? Y yo me imagino ella poniéndome en este lugar, ¿no? Todo lo que ha tenido que dejar allá para venir a un lugar en donde ha pasado muchas cosas difíciles aquí en Perú antes de conocer a mi sobrino, ¿no? Pero es eso, es como Ruth regresa a su pueblo, pero regresa mal. Y eso no me gustaría que ella regresara a Venezuela, regresara mal, ¿no? A buscar un pan allá, en lo que no, cosa que no hay, ¿no? Es un poco también nuestra realidad aquí con mucha gente que ha inmigrado, muchísima gente, que de veras uno quisiera de una u otra forma ser más consecuente con el apoyo en ellos, pero bueno, es lo que puedo compartir y Ruth me invita a eso, ¿no? Me invita a ver esta inmigración que hay de gente en nuestro país, ¿no? Qué lindo, Mary, gracias. Bien aterrizado en la realidad. Bueno, primero que nada, Mary, muchísimas gracias por la reflexión de esto de regresar
porque no lo había captado. Y nada, les quería comentar respecto a esto que también habían mencionado de el rol de la mujer y de cuántas cosas que de una mirada contemporánea podríamos criticar de la cultura de la época. Pienso igual, a mí se me viene a la cabeza cómo Dios, que nada, sabe trabajar en la historia, se hizo fruto de aquella cultura que hoy podríamos criticar, como les mencionaba, porque si la mujer en esa época no hubiese tenido el rol que tenía, la historia de Ruth no se hubiese dado, pero, o sea, hubiese sido todo muy distinto. Y cómo Dios logró sacar de eso que no era bueno, logra sacar siempre un fruto tan maravilloso. Ruth es ascendiente de Jesús, al fin y al cabo, como también mencionaron en un momento. A ella, junto con muchos otros ascendientes que tuvo Jesús, le debemos la salvación. Dios hizo fruto, y como Dios va haciendo fruto de la historia es algo que me gusta mucho ver cuando leo textos, sobre todo del Antiguo Testamento. Nada, para... Gracias, Jerry. Genial. Sí, justamente, ¿no? Ruth es una de las mujeres nombradas en la genealogía de Mateo. Y nombra 5 mujeres de las que María se salva como reputación, digamos, porque las otras no son, digamos, dentro de lo que se puede decir un prontuario muy limpio. Si lo ven desde un punto de vista moral, ¿no? O moralista. Pero gracias a Dios, esa genealogía de Mateo reivindica la figura de las mujeres y ubica la descendencia de Jesús de una manera universalista y abriendo puertas a todos y a todas, o sea, haciendo ver una descendencia masculina y femenina, ¿no? Que dentro del estilo israelita siempre se nombraba a los varones, ¿no? Como se nombra ahora en el mismo libro de Ruth, pero Mateo abre la puerta a reconocer que la mujer tiene un papel fundamental. Bueno, ¿qué más? Jaime. Bueno. Perdón, Tere, después de Jaime. Sí, amor, sí. Bueno, esta lectura de estos 4 capítulos de este libro de Ruth son bien agradables. Yo es primera vez que lo leo, la verdad. Me encantó. Me encantó porque, según lo que decía ahora Mica, que le llamó mucha la atención, entonces me hace pensar que ella cuando tenga a su esposo va a ser muy buena nuera, según eso. Porque dice que le encanta demasiado ese personaje de Ruth. Así es, Mica, ¿sí o no? ¿Vas a ser buena nuera? ¿O lo eres? No sé. Bueno, yo diría que en términos generales pasa de la tragedia a la felicidad. Si tomamos del capítulo 1 al capítulo 4. Es decir, que son 2 contrastes. La tragedia que se nos esboza en el capítulo 1 y la felicidad que hay al final del capítulo 4. También me llama mucho la atención lo que mencionaban ahora sobre el significado de los nombres. Incluso en el capítulo 1, de los versículos 21 al 22, tenemos una especie de reverso del cántico de Ana, que es tomada del primer libro de Samuel, y del Magníficat, que es tomado de Lucas. El juego de palabras suena así: no me llaméis Noemí, que significa dulce, como mencionaba ahora Mica, sino Mara, amarga, la que buscando el pan salió de la casa del pan, como decía también Adri.
Betlehem, la casa del pan, a la casa donde no había pan. Dijéramos, en ese momento para el pueblo de Israel podría sonar como también a una traición, a una tradición, salir de la casa donde había pan, Belén, a la casa donde no había pan. Luego retornar con su nuera, que como bien lo decían es el símbolo, y de las cosas que no me llamó la atención al leer el libro es esa fidelidad de Ruth para con su nuera. Hay otros elementos allí, aparte de lo que he mencionado, que me llama mucho la atención y tiene que ver con las tradiciones de la época. Y es, por ejemplo, el término rescatar. Ese término rescatar, yo estuve buscando, obedece a algún elemento que está, creo que en el libro de Números mencionan algo y es el Goel. ¿Cierto? Yo pienso que ahora Juanjo nos va a hablar un poco de esto, porque de alguna manera es como la intervención de cierto sector de la sociedad israelí en asuntos que competen a la justicia hebrea. Me llamó la atención también el intercambio de sandalias, porque aparentemente eso se daba en otra situación. Allí lo hacen es alrededor de un negocio, de una tierra. Me llama mucho la atención eso. Y lo otro, pues que si ustedes observan a lo largo del texto no mencionan por ninguna parte a Yahvé Dios, que está interviniendo directamente. Pero sí podemos observar que Dios sí actúa a través de interpuestas personas. Y es, creo que el mensaje más bonito que nos deja el libro de Ruth, cómo Dios hace su obra sin intervenir directamente, sin que lo citen en este libro directamente como una intervención directa a través de otras personas. Eso es lo que quería compartir entonces con ustedes. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. ¿Tere? Sí, como decía Mica, realmente es un libro para parece cortito decir, no te sabe, digo, qué poco, qué insignificante, y sin embargo cuando lo detenés a leer paso a paso y lo analizás, te explota de un montón de cosas. A mí me llamaron mucho la atención, como a Mica, los significados de los nombres, que son bastante importantes y bastante significativos. Me llamó mucho la atención el significado de Orfá, que es la que le vuelve la nuca, es como darle la espalda. ¿Cuántas veces yo me he planteado, cuántas veces yo le he dado la espalda a más de una persona porque no me gustó lo que dijo, o no pude dialogar con ella para intercambiar ideas y que no se repite esa situación? Y algunas palabras claves que anoté, entre tantas cosas que estaríamos muchísimo, pero por ejemplo el abandonar padre, madre y tierra, la fidelidad de Ruth, que se quedó al lado de su suegra, el caminar juntas, el juntar espigas, que es el alimento, la bondad del Señor, la obediencia hacia lo que le decía su suegra Noemí, la descendencia en Ruth, la protección hacia Noemí. Realmente es un texto sumamente rico y potente, a pesar de que es chiquito y finito, digamos, cuánto para sacar, ¿no? Y ni hablar la relación, como ustedes lo plantearon allá por junio, de los verbos, los personajes y los lugares. Nunca juzguen a un libro por su portada, dice el dicho, ¿no? Claro, es que es verdad. Pero es verdad. Es verdad. Uno a veces es real. Vos decís, ay, ¿qué dirá en 4 o 5 hojitas? Y mamá, si te lo ponés a analizar en profundidad, tenés para... La verdad que es sumamente enriquecedor. Terminado. Terminó a las 7:30. Lili. Gracias, Tere.
Ay, no se escucha. No se escucha, Lili. Bueno. Mientras, Wagner, ¿querés seguir? Así Lili va acomodando el micro. Ya, fue muy rica las contribuciones de los hermanos, ¿no? Porque nos ayuda a ampliar la lectura con otra mirada, ¿no? Porque a veces nos quedamos en las formalidades del texto y a veces no abrimos más allá, ¿no? Entonces fue muy rica, ¿no? Y sobre todo lo sensible que es Mica y el amor de Mica por Ruth, ¿no? Ya sabemos cómo se va a llamar su primera hija, se va a llamar Ruth, ¿no, Mica? Hola, Mica. Sí, y esa, ¿no? Y esa forma, ¿no? De cómo Ruth también, ¿no? Mantiene su lealtad para con sus parientas, ¿no? A la fidelidad a su compromiso, ¿no? Y es la marca, se percibe, ¿no? Una mujer de Dios, ¿no? Eso que llama, ¿no? Que la mujer que tiene su compromiso con su mundo, con su entorno, con su realidad, es una mujer comprometida con Dios. Porque si no tiene compromiso con su realidad, con su familia, con lo que tiene, ¿no? En lo bueno y lo malo, no se puede expresar, ¿no? que tiene un compromiso verdaderamente con Dios, ¿no? Entonces es muy rico y en esa lectura, ¿no? Y agradezco a las contribuciones de los colegas, ¿no? Que fue muy rica, Yo seguro que en los tiempos no le daba una importancia mayor, ¿no? Porque siempre nos quedamos con los bestsellers de la Biblia, ¿no? Y los libros de Ruth no es un bestseller. Gracias, Wagner. Lili, a ver. A ver. Sí, a ver ahora. Dale, aprovecha. Ahí está condenada ficha. Bueno, antes de que se corte la inspiración microfónica. Qué bonito todo lo que han dicho. Antes que nada, felicitar a Jaime porque realmente me dibujó con la voz y la forma de asumir el personaje de voz. Le agregó un plus en la imagen que yo tenía de hace tiempo sobre digamos, el conjunto, ¿no es cierto?, del texto este narrativo. Y realmente como que el plus me remitió a la providencia, a la paternidad de Dios, ¿no es cierto? Me remitió inmediatamente a eso por el tono de voz, la pausalidad que le fue dando. Así que bueno, destacarlo, Jaime, nada más. Digamos que a mí me encantó desde siempre, cuando Mica hablaba, me remitía a mis años muy jóvenes también, en que no porque conociera demasiado el libro de Ruth, sino porque en su conjunto la historia de Israel con estas mujeres destacadas le imprimen una impronta que a mí me pegaba particularmente, ¿no? Y el nombre de Ruth es uno de mis nombres predilectos. Me hizo pensar
No sé por qué a mí no me llegó la consigna de los colores ni nada, solamente el texto pelado es lo que me quedó impreso. No sé, no puedo abrir por el celular todo lo que ustedes mandaron como subsidio. Pero bueno, leyéndolo acá, digo, ¿cómo que realmente nada es definitivo? Este Dios que hace del desinstalarnos continuamente, de estar para acá y para allá, yendo en busca de y retornando con las manos vacías igualmente, en camino, así, en la más absoluta soledad, como podría haber sentido el corazón de Noemí, y al mismo tiempo encontrarse con ese consuelo enorme que significó la compañía de Ruth, ¿no? Que transformó también incluso su corazón de Mara en el corazón de una madre que aconsejaba a su hija. Ese misterio de la vida, expuesto a la providencia de Dios, expuesto a la providencia del Altísimo, que solamente va pidiendo confianza en Él, así estemos de lo más desplumados, ¿no? En su conjunto me hizo pensar en eso. Esto es novedad para mí, mientras los escuchaba a ustedes y mientras releía el texto. La figura de vos es como que también la redescubrí desde otro lugar aún más cálido. Y es notable cómo el texto pone en evidencia en todo momento el respeto por las costumbres, el compromiso muy fuerte con la cultura del pueblo, al punto de meter la vida en eso, en ese respeto y en esa fidelidad. Y una serie de detalles, como por ejemplo la bendición final que Noemí recibe de parte de las vecinas, ¿no? De la comunidad. No es, dice acá el pie de página de la Biblia de estudio, dice que no era una adopción y que simplemente estaba encargada de criarlo, era como que lo criaba, lo cual no quiere decir que quedaba la madre de lado, ¿no es cierto? Pero simplemente que intervenía fuertemente en la crianza. Y cuando le decían que era el nieto, le auguraban que sería como que tendría el valor de 7 hijos varones. Era fuerte en la cultura hebrea el hecho de los 7 hijos varones, ¿no? Era muy significativa. Y además el nombre no le fue puesto ni por la madre ni por... no sé qué está diciendo que se graba, no sé, algo dice en inglés alguien. Sí, porque se me está desconectando y me salgo de la reunión, entonces cuando vuelvo a entrar es como que empieza a grabar de nuevo, por eso. Bueno. Nada, fascinante, y hay mucho más todavía para sacarle costaditos lindos. En este momento no me quiero abusar, pero bueno, a simple vista y faltándome una lectura más profunda todavía, es lo que quería compartir. Me encanta. Gracias. Lili, yo lo que había hecho fue mandarles el texto con los colores y todo, capaz que cuando lo mandaron a imprimir haya sido todo en blanco y negro. Eso puede haber pasado.
No sé, porque yo reviso acá y no lo tengo. Claro. Igual ahí mandé las imágenes. Las imágenes que son sí o sí, ahí te muestra bien después si las abrís, son como fotos. Ahí te va a mostrar. El orden es según el número, ¿sí? Está la portada y después imagen 1, imagen 2, imagen 3, ahí vas siguiendo todo el análisis del libro. Voy a Y la tratar de abrir la última, computadora después, a lo mejor en la computadora claro, sí me sí, sale. por supuesto, es una computadora, sí. Claro. Y la última parte, Juanchi, ¿me dejas compartir? No. Les muestro el último cuadrito. El último cuadrito, acá. Sí, ahí. No sé si se ve. Sí. 2 pasos, 4 pasos. 2 cuadros y 4 pasos. Es como el análisis final, ¿no? Después ustedes lo pueden volver a ver. Tiene una introducción, después tienen los 4 capítulos y este último pedacito como síntesis. El libro empieza con un primer cuadro. Todo lo que han dicho ustedes, ¿no? Simplemente es una síntesis de lo que han dicho ustedes. La descripción de la opresión que el pueblo sufre y acaba con otro cuadro totalmente contrario al primero, muy parecido al libro de Job, ¿no? La descripción del final feliz, una boda, un hijo, y la historia de salvación en nombres. Porque hay una genealogía, ¿sí? Hay una genealogía final que nos recuerda mucho a la genealogía de Mateo después. Todo se produce por el sí solidario de una mujer. Entre estos 2 cuadros hay un camino de reconstrucción, del 1.6 al 4.12. Un camino en 4 pasos. Un cuadro inicial, situación del pueblo, falta de pan, falta de tierra, falta de hijos, maridos. No hay una aparente continuidad de la vida, ¿no? Todo negro, todo oscuro, y todo centrado en la figura masculina, ¿no? Sin esa figura masculina como que no hay vida. Las mujeres, como también lo han dicho ustedes, no tienen razón de ser ni tienen solución. Sin embargo, estas mujeres se asocian, se ponen de acuerdo, se organizan y generan una solución donde aparentemente hay muerte. Ahí empieza el camino. Primer paso, vuelta a la patria en busca de pan, ¿no? Ahí están los movimientos del texto que son tan bonitos. Y esos movimientos, los verbos, ¿no?, que están señalados en verde, se unen a los nombres, ¿no? Pasan de la tierra del hambre a la tierra del pan, Betlehem, ¿no? Belén. Búsqueda que había comenzado en Moab y termina con la llegada de las 2 mujeres a Belén, la casa del pan, al comienzo de la siega, tiempo de abundancia. Belén será cuna de reyes, David, pero sobre todo, en Belén nos viene el verdadero pan de vida, ¿no? El verdadero pan de vida. El segundo paso, al principio de la historia no había esperanza, al final del primer paso despuntan ya algunas luces porque Noemí, que estaba ensimismada en su amargura, ¿no?, como dice Mica, decían Mara, sin embargo, aún estando sin esperanzas y sin sueños, puede soñar para Ruth, ¿no? Aún no es solo la solidaridad, no solo es de Ruth, sino de Noemí también. Es Ruth la que resucita la esperanza y busca caminos, alternativas, luz. Ruth, que en otros comentarios dicen que Ruth era muy bonita, muy, pero muy bonita. ¿Cómo será que se enganchó que también vos se muestra re pícaro y re negociante? Porque si ustedes ven, cuando él negocia con el pariente próximo dice, bueno, sí, la rescato, pero cuando vos vio que la cosa se le complicaba, le armó toda esta situación de, bueno, pero también tenés que fijarte porque también el tema de los terrenos y qué sé yo, y bueno, y ahí ya al otro dijo, no, acá ya económicamente me complica, y ahí desiste, ¿no? Pero hay toda una cadena de astucia, toda una cadena de picardía y de querer conseguir lo deseado, ¿no? Lo deseado para el otro y por el otro.
Y el cuadro final, el nacimiento de Obed, padre de Jesé, padre de David. Y bueno, y ahí lo que decía Mica también de los nombres. Ruth, en algunos comentarios también Ruth lo ponen en el orden contrario, las letras, no con U, sino con O, Tor, y Tor también significa tórtola, ¿no? En otros comentarios, ¿no? Pero el significado es la que acompaña. Y tórtola da mucho que pensar, ¿no? Porque tórtola era el sacrificio de los pobres, ¿no? Las tórtolas, los pajaritos lo ofrecían los pobres. Noemí, Mará, Elimelech, Obed, bueno, todos estos nombres, ¿no? Todo el libro ronda en torno a la idea de que Dios teje la historia con el aporte de todos aquellos a quienes elige para la salvación de la humanidad. Ruth, que no conocía a Yahvé, pero su gesto de solidaridad queda unida a la suerte de Israel, y es una de las 5 mujeres nombradas por Mateo en la genealogía de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, ahí como para dar un cierre, ¿no? Y ver, bueno, la grandeza de esta mujer, de estas mujeres, ¿no? De esta asociación de mujeres que se unen para conseguir algo muy deseado, ¿no? Y también cómo Dios, porque también Jesús conocería mucho el libro de Ruth, ¿no? Conocería mucho el libro, porque Jesús toma muchas veces el ejemplo de los paganos, de las paganas, también toma, ¿se acuerdan ese pedacito del Evangelio cuando dice, cuando les cuenta esta historia, bueno, se mueren los hermanos, son 7 hermanos y las van tomando las mujeres, bueno, en la vida eterna, ¿de quién será esposo? Como haciendo una historia muy loca, ¿no? Como para decir, no va por ahí, la cosa no va por ahí, no, va por otro lado. Bueno, Jesús conocería mucho y amaría mucho el libro de Ruth, también como vos, Mica. Bueno, por ahí, no sé, Juanchi, si querés comentarles algo del tema del levirato. Sí, sí. Y el tema histórico, ¿no? Porque... Sí, obviamente, bueno, primero así como comentario mío, a mí no, obviamente es el libro de Ruth, pero no me queda claro quién tiene protagonismo, si Noemí o Ruth, porque hasta si lo vemos literariamente parece que habla más Noemí que el diálogo que tiene Ruth dentro del libro. Hasta es como que Ruth es la que maneja todo, perdón, Noemí es la que maneja todo, la que decide irse, la que le da la idea, la que después termina feliz con su nieto. Pero obviamente tienen las dos un papel bastante importante. Bueno, ahí me fui anotando todo lo que fue diciendo cada uno. Nos queda poco tiempo, pero sí, coincido con todos esto de los nombres de la mujer, del lugar que tenía en la genealogía, tal cual. Encima de eso, que una genealogía siempre masculina que aparezcan en la de Jesús, 4 mujeres, 4 abuelas, encima casi todas extranjeras, y no un futuro, no una reputación bastante bien vista en su época, pero me queda eso resonando, además de también cómo expresa lo universal, ¿no? Que Dios también va para el pagano. Esto de lo que le dice Ruth a vos, extender un poco más de tu sábana, lo poco que te queda de tu cobertor. Me hace acordar a lo que le decía la sirofenicia a Jesús, esto de, bueno, pero comemos las migas los perros comen la miga de los hijos que caen de la mesa, ¿no? Esto es, bueno, aunque sea una sobra, ahí un costadito de la sábana, pero aún así que la gracia va también para ellos. Me hacía acordar a esa parte de la lectura. Y sí, sobre el tema del levirato, y ahí también Jaime había nombrado lo del Goel, o el Redentor, por eso justamente la palabra rescate, ¿no? Por un lado tenemos esas dos cosas que son diferentes, después le voy a pasar un texto donde está todo explicado. El contexto, los significados de los nombres, el Goel, el levirato, pero el contexto es el mismo que el de Jonás. Se toma un caso histórico, como es
lo de David, una figura muy importante que posiblemente podría hasta haber tenido alguna relación o haberse llevado bien con los moabitas en su época, y bueno, a partir de ahí, de ese hecho histórico, se toma esto de bueno, crear el personaje de Noemí y de Ruth, que justamente es para volver a contradecir o a decir, bueno, a ver, no va tanto por ahí esas leyes o ese ímpetu nacionalista que habían puesto Nehemías y Esdras. Fíjense cómo eso, en la misma Biblia hay 2 libros o 4 libros que se van contradiciendo entre sí. Nehemías y Esdras que dicen de hacer tal cosa al pueblo, y después aparecen otras 2 obras literarias que es para contradecir o abrir un poco más la mente ante esos 2 libros que aparecen. Y gracias a Dios están en la Biblia. Pero es justamente eso, para abrir, que el judío de aquella época abra la cabeza y decir, Dios también va para los paganos. Y que los matrimonios mixtos podían ser ahí también bendecidos, no de romper matrimonios porque fueran de otras nacionalidades, de otras creencias, como en su momento lo hacían, ¿no? Además de que Moab era históricamente otro de los enemigos de Israel. Y esto del Goel, justamente, bueno, primero el levirato era esto de, si mi hermano moría teniendo una esposa, yo, como hermano y el pariente más cercano, me tenía que casar con mi cuñada, si es que no tenía hijos, para darle descendencia. Ese hijo que yo tenía con mi cuñada era el que perpetuaba el nombre de mi hermano fallecido. Y eso era la ley del levirato. Está mejor explicado en el texto que después les voy a mandar. Y lo del Goel, el redentor, el rescatador, que es un nombre que el segundo Isaías también le da a Dios, es esta persona, supónganse esto, yo tengo mi tierra y empecé a endeudarme y la tengo que ofrecer como modo de pago. Mi hermano, bueno, mi hermana no podría, ¿no? En aquella época, pero mi hermano o un pariente, mi papá, mi tío, mi primo, sería ese Goel, tenía como la obligación familiar y por ley de ayudarme a pagar esa deuda. ¿Para qué? Para que yo no pierda mi tierra. Era como una legislación basada en esto, de la justicia, de que los poderosos no se abusen de sus poderes y que los pobres o los que más o menos ahí pueden subsistir no pierdan eso poco que tenían, ¿no? No solamente eso con la tierra, sino también con el tema de la vida de uno mismo. Si yo no podía pagar mis deudas, yo me tenía que ofrecer como esclavo para pagar eso que debía. ¿Qué es lo que hacía mi hermano, mi papá, mi tío, bueno, mi abuelo si es que seguía viviendo, o mi primo? Me compraba, me pagaba lo que yo tenía que pagar y no podía, antes de que yo termine como esclavo. Fíjense esto, la importancia que le daban no solo a la vida, sino también a la tierra y lo que pertenecía a cada uno para poder subsistir. Por eso, este año del jubileo, que aparece para los judíos, se devolvía todo eso. Las deudas o la gente que terminaba esclava, la gente que había perdido tierras, ese año del jubileo se devolvía todo. Es como que todo volvía a comenzar de cero para que estas personas vuelvan a tener su medio de subsistencia. Ahora ese rescatador también se le daba la figura a Dios, ¿no? Y hasta si vamos a la nueva alianza, y Jesús. Jesús es el que paga esa deuda que tenemos, ¿no? Es el Goel por excelencia. Esa deuda que contrajimos y no la podemos pagar de ningún modo. Ya está paga. Ya está. Hace 2000 años. No te preocupes más de la deuda que ya está pagada. Ya la pagó. Ya está.
y ya está. Pero bueno, a ver, yo me sigo portando mal, sigo haciendo macana, pero ya está, te dije que ya está. Ya está, Dios perdonó, Jesús pagó, ya está todo saldado. Bueno, después en el texto lo van a ver mejor explicado. Pero que Noemí tuvo sus goeles, tuvo 3 encima. El nieto, que le dio la felicidad de la descendencia, este pariente, este fulano, que bueno, estaba como para poder pagar la situación, para poder recuperar esa tierra y recuperar también a Noemí. Y el tema de vos, que es este otro pariente que se hace cargo no por ser Noemí, sino por ser pariente del marido de Noemí. Ahí es como que un poco se mezcla el levirato y lo del goel. El goelazgo se dice también. Pero bueno, esas dos son dos cosas bien definidas que por ahí en el libro de Ruth es como un poco se entremezclan por el parentesco del viudazgo. O sea, vos tendría que haberse casado con Noemí y dar descendencia y no con Ruth. Pero bueno, eso no sería el levirato. Y aparte ya se había enganchado con Ruth. Claro, ya estaba enamorada de Ruth. Esta Ruth lo sedujo, le llamó la atención. Pero por mí, por esta parte, esto, de ese Dios que también comparte su cobija, o vos también le podés pedir a Dios que comparta su cobija y su frazada, su sábana, y que no queda nadie fuera de esa protección. Me hacía pensar... Sí, Jaime. Bueno, ahí aparece una parte cuando Noemí le pide a Ruth que se organice porque van a hacer la trilla de la cosecha. Sí. Y me parece que hay como una especie de eufemismo. Da pie a pensar que cuando ella le dice que se haga los pies y se arrope, da pie a pensar de que realmente hubo alguna intimidad y que se utiliza más bien esa expresión como una especie de eufemismo, pero en ninguna parte se aclara que eso es cierto. ¿Qué podría haber pasado aquí? No sé, sí. Dale, Adri. Mi opinión es que sí, porque la palabra que se utiliza, me puedo fijar ahora en el hebreo, la palabra que se utiliza para señalar pies, en realidad es desde la cintura para abajo, es todo, es la misma palabra, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que en realidad se nombre de otra manera para no hacerlo tan explícito, pero que sí, hubo un espacio de entrega total ahí. Sí, que incluso, lo manejan. Sí. Claro. Ahora me fijo. Incluso en la historia de David, cuando ya es viejo, aparece la figura de Abigail, que en la Biblia aparece como que iba a calentarle los pies a David. Bueno, nosotros tenía frío, le calentaba los pies, hacía de media. Pero bueno, obviamente ya vemos, ahora sabiendo la mentalidad hebrea, para ellos esta mentalidad oriental es que los pensamientos, lo mental, está a la altura del corazón. Lo que para nosotros en el corazón son los sentimientos, ellos lo tienen en el abdomen, en las vísceras. Por eso, esto de que Dios siente es algo muy visceral. Cuando se habla de que Dios es misericordioso, es para lo visceral. Y cuando se habla de los pies es más que nada lo sexual. Por eso también María, cuando va a la fiesta de Simón el fariseo y se pone a los pies de Jesús, para el judío es re escandaloso. O sea, que María esté a los... No María la mamá de Jesús. Hablamos de esa mujer que lleva
el perfume, y que se ponga a los pies de Jesús no es cualquier cosa. Nosotros, bueno, está a los pies de Jesús, pero está en una zona sexual para ellos, ¿sí? Por eso Abigail fue a calentar los pies de David, del viejo David. Creo que era Abigail. Adriana, ¿qué encontraste? No, se los voy a pasar después, porque es largo de explicar, pero les paso la palabra, el significado que sale en el diccionario y las raíces de todo eso, ¿no? Pero sí, es lo mismo. Ok. Pero y también esto para reivindicar, ¿no? De que Dios pasa por todo esto también, ¿no? Dios pasa por nuestras relaciones, Dios pasa por nuestra intimidad. Y por ahí sacar un poco la mentalidad moralista o prejuiciosa en estas cosas que lejos están del pensamiento de Dios, ¿no? Lo que decíamos de Jonás, ¿no? La lógica de Dios pasa por todo lo que hace a nuestra vida y nada de esta vida está lejana a Él, ¿no? O lejos de su mirada, de su corazón. Perfecto.